Bien, hermanos, buenos días. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Primera de Juan 3:4. Vamos a continuar con esta serie, Cartas de un Padre. Es el tema número 18 de esta serie. El tema de hoy se titula Nadie os engañe. Hay diversas cosas que nos pueden engañar. Pero no nada más yo sé que una persona, ¿okay? Sino también muchas veces nuestros razonamientos. El sentido común es bueno tenerlo y tomar a veces decisiones así. Pero tu sentido común, recuerda, y tu experiencia son cosas que están contaminadas por el pecado. ¿Ok? Entonces a veces lo que tú razonas, a veces no es lo correcto. Aunque tú pienses. Recuerda que dice Proverbios, que te fíes de Jehová de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Si tú lo lees en el lenguaje actual, dice, no en lo mucho que sabes. Puedes saber muchas cosas, pero te puedes engañar. También alguien se puede engañar, pero es cristiano y no es. Y él puede decir muchas cosas, pero aquí no es lo que digas, es lo que haces. ¿Ok? Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el capítulo 3 de Primera de Juan, estamos ya viendo el carácter del Hijo de Dios. Es decir, cómo se comporta un Hijo de Dios. Vimos la semana pasada algunas cosas. Número 1, busca la justicia. O sea, no vive a su manera. No vive como puede. Vive como Dios dice. ¿Ok? O sea, el cristianismo, hermano, tiene sus reglas y tiene cómo vivirlo. ¿Ok? Porque por ahí hemos escuchado a muchos que dicen, no, yo vivo como yo quiero. Bueno, por eso estás como estás. El cristianismo no es como tú quieras, es como dice. ¿Ok? El problema es cuando el cristianismo saca interpretaciones privadas. Salió un versículo, pues yo pienso que se refiere a esto. No. O sea, ¿qué dice el verso? El cristiano también busca andar en el amor. ¿Qué? ¿Qué quisiera andar? Pues que no guarda rencores, no guarda enojos, no guarda envidias, no guarda celos, perdona, suelta, cosas esas. Eso es el cristiano. ¿Ok? Y guarda los mandamientos de Dios. ¿Ok? Pero también, por otro lado. O sea, una verdad tiene dos partes. ¿Ok? Entonces, la primera verdad es que un hijo de Dios tiene que andar en los caminos de Dios. Pero también hay otra parte. Y es que hay gente que se dice y practica el pecado. Entonces, ¿puede uno que se dice cristiano practicar un pecado y vivir una vida de pecado? La respuesta es sí. Sí, porque si no fuera así, entonces ¿para qué nos pone aquí esto? O sea, sí se puede. Pregunta, a ver, ¿puede un cristiano vivir como un ladrón? O sea, vivir así como ladrón, estar robando y fraudeando y le presta a uno y le cobra intereses y el otro le presta y casi le quita la mitad de la casa. ¿Puede uno que se dice cristiano vivir así? Se le llama usurero. Eso es robar.
O sea, tú no puedes prestar a tu hermano con intereses, ¿eh? Solo hacen los bancos. Tú no, es tu hermano. Dice así la ley. Cuando le prestes a tu hermano, le tomarás una prenda, en este caso la capa. Dice, pero cuando llegue el anochecer, se la devolverás porque es con que se cubre. Y no podían ir más allá. Cualquiera que fuera más allá, estaba pecando contra Dios. ¿Ah? O sea, entonces, ¿puede un cristiano vivir así? ¿De usurero? ¿De ladrón? Sí. El problema es que si se muere así, ¿a dónde se va? Al infierno. Porque ni los ladrones, ni los borrachos, ni los afeminados heredarán. ¿Estás leyéndolo bien? Ni los ladrones, ni los borrachos, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Ahí lo dice, o sea, y no dice, si eres el consentido de Dios, pues a lo mejor sí entras. No. Entonces ese es el otro lado. O sea, el otro lado es que puede haber gente que se dice cristiana y en su vida esté practicando algo que a Dios no le agrada. Y si esa gente no se arrepiente y aunque diga cristiana y se muere, se va al infierno. Entonces mi salvación, ya lo vimos, la salvación es condicional. Romanos 2.1, vamos a ir ahí. El problema del cristiano es que a veces se vuelve religioso. ¿Cómo religioso? Pues piensa que porque viene a la iglesia se va a ir al cielo. No. O porque piensa que su mamá es cristiana, él se va a ir al cielo. No. Pues que me predicó Billy Graham. ¿Y? Lo voy a leer en traducción viviente ese verso. 2.1. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Pablo, aquí en este capítulo 2 de Romanos, habla a los religiosos, habla a aquellos que tienen una religión. Haz de cuenta que un sacerdote o un arzobispo, o gente que sí conoce de la Biblia. Porque en el capítulo 1 habla de la gente. O sea, ¿qué pasa con aquellos que están ahí en la Sierra Tarahumara y que no saben ni el español? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo Dios los va a juzgar? ¿Cómo es que Dios es justo con ellos? Bueno, tienen la conciencia. Y ahí dice, Romanos 1 dice que las cosas de Dios fueron hechas visibles por medio de la creación. O sea, la gente, aunque no sepa de la Biblia, tiene la creación misma y no puede decir que no hay Dios porque todo está hecho de una perfección tal, hermosa y bien hecha. Entonces, la conclusión a la que debe llegar el hombre es, ¿hay Dios? Entonces, está esa gente que tú dices, está lejos de la civilización y no saben nada. Bueno, pero están los otros que sí saben. O sea, que sí saben de la Biblia, que sí saben de Dios. Y entonces estos se ponen en una posición de juzgar a quienes, a los que no saben. A los que, pues, no, esos sí se van a ir al infierno. Porque, a ver, sacrifican vírgenes a su Dios. Y las matan y se toman la sangre. No, qué horripilante. No, esos ni conocen a Dios, se van a ir al infierno. Bueno, pero ahora va el religioso. O sea, te dice, ¿tú te crees que puedes condenar a tales individuos? ¿Cuáles individuos? O sea, esos que son así bien que matan. Y visto, hay una tribu allí en África que para iniciar a los hombres, ya para la madurez, les meten las manos llenas de hormigas. Hormigas bala se llaman. Y así los pican y es como que una lesión a la madurez para los jóvenes. Entonces, no, qué horripilante. Hay otra tribu donde cuando a una mujer va a pasar ya a ser mujer, o sea, ya pasa de la adolescencia a la mujer, las mujeres de la tribu las dejan pelonas. Pero no a rapa, con la mano les quitan los pelos. Todo le dejan pelonas. No, qué crueldad. No conocen a Dios. Bueno, ok.
Y tú dices que no conocen ellos a Dios, pero ahora el religioso, el que sí conoce, el que sí asiste a una iglesia, el que asiste al templo y toda la cosa. Bueno, dice, pero tu maldad es igual que la de ellos. No tienes ninguna excusa. Dice, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Dice, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que otros, por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta? O sea, el punto no es si tienes una religión o no. El punto es lo que haces. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios te da tiempo, te da tiempo. O sea, si estás practicando algo, te va a dar tiempo para que lo dejes. Te va a dar tiempo. Dice el versículo 5, Romanos 2:5. Estoy leyendo traducción viviente. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte. Pues esta es mi vida y así la vivo. Y pese a quien le pese. ¿Tengo derecho a ser feliz o no? Tengo derecho a ser feliz. Dios me entiende. No sé qué Dios. Dice, pero eres terco, mientes, y no quieres abandonar tu pecado. Dice, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. ¿A quién le está hablando? A un religioso. A uno que dice, yo soy cristiano, amén, aleluya, pero no abandona el pecado. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está acumulando ira. Ay, pero soy cristiano. ¿No? Dice, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. O sea, ¿se la ganaron? No. Dice, hay vida eterna porque la condición es permanecer. Y aquel que permanece hace el bien y busca la justicia y ama a su prójimo, y el amor no hace mal al prójimo. Pues ahí encaja. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Decíamos en el Instituto Bíblico, el cielo está lleno de santidad. ¿Cómo puede decir un hombre que va al cielo si no vive así? Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ¿cómo espera una persona que si es cristiana y no vive conforme a Dios encontrarse al final con Dios? Es ilógico. No. Hay mucha gente que se dice cristiana y lo único que va a encontrar cuando se muera. Dice, versículo número 8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. ¿Quién es alguien que vive para sí mismos? Pues es el que dice, yo tengo derecho a ser feliz. O sea, no toma en cuenta a su familia, no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta, no sé, si tiene hijos a sus hijos, si no tiene, no toma en cuenta a nadie. Él es para sí mismo su Dios. Yo tengo derecho a ser feliz. Y vive para sí mismo. Dice, los que se niegan a obedecer la verdad y viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Y luego dice, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues ese es uno de los mayores engaños ahora del cristianismo, ¿Qué? Y es que hay cristianos de pedigrí. ¿Sabes qué es eso? O sea, cuando hay perros de pedigrí es que este perro es pura sangre. Es un San Bernardo de padre San Bernardo. Entonces, este no es coli, o sea, no es corriente. Este sí es de marca. Entonces piensan que a mi hijo es cristiano porque los cristianos. No, aquí no hay cristianos de pedigrí. No hay. Ni tampoco hay cristianos de asiento,
De que, pues me convertí. ¿Y qué hiciste para el Señor? Yo nada más me dediqué a escuchar. ¿Y servir? ¿Y darle a Dios tiempo? Yo no hacía lo que podía. También piensan que hay cristianos de corazón, pero no de obras. Dios conoce mi corazón. Sí, lo conoce. Pero ¿cómo se distingue un árbol? Por lo que hace, por sus frutos. Entonces, hoy vemos cristianismos de manera light. O sea, muy degradada, como lo dice Apocalipsis 3:15, ¿no? Estoy enterado de lo que haces, le está hablando a la Odisea. Y sé que no me obedeces del todo. Sé que no me obedeces del todo. Ese es el típico que, ¿por qué no haces esto? No, yo no lo hice, pero Dios conoce mi corazón. Que yo sí quería. ¿Y? No, yo sí quería en mi corazón, pero Dios sabe. Yo sé que no me obedeces del todo, dice. Sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Ojalá fueses frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Estoy leyendo el lenguaje actual. Pero tú dices que eres rico, muy bien, y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Yo te aconsejo, dice, que te compres de mí lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el que refina oro en el fuego. Entonces, así es el cristianismo de hoy. ¿Cómo? Dice que obedece a Dios, pero no del todo. Guardan lo que les conviene, lo que no les gusta lo desechan. Juan va a entrar en un punto importante, y es que uno que no permanece, realmente está pisoteando la ley de Dios. Constantemente. Anda pisoteando los mandamientos de Dios y no los observa como una regla de vida, sino como una sugerencia. Los mandamientos de Dios no son una sugerencia, es un mandamiento, es un mandato. Entonces vamos a ver, Primera de Juan 3, vamos a estudiar ahí. Primera de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, ¿qué quiere dar a entender Juan aquí? No está hablando de una gente que espontáneamente. Obviamente, pues todos pecamos, ¿ok? Pero aquí lo que está refiriendo Juan es a una persona que vive así. O sea, que se la vive robando. O sea, no robó de que, pues es que tenía hambre y de repente, pues, en esa hambre, en esa desesperación, va y se roba un bolillo. Se lo robó, tenía hambre. Bueno, pero no está hablando de esas personas que, pues bueno, ese día robó, pero sabe que tiene que trabajar, no. Está hablando de una persona que así vive. Está hablando de una persona que su modus vivendi es ese. O sea, no es que mintió esporádicamente, de que pues, le ganó la carne y mintió, no. Es una persona que se dedica a mentir. Y los mentirosos se van a ir al infierno. Entonces, es una persona que se dedica a mentir, a mentir, a mentir, a mentir. Su vida es una mentira. A esa persona es a la que se está refiriendo Juan. Que aquellos que su modo de vivir es ese, obviamente aquel que vive una vida de pecado no puede ser partícipe de los beneficios de ser hijo de Dios. Aquí la palabra cometer, aquí hay dos palabras para entender este verso. La palabra cometer significa dejarse llevar. ¿Qué significa? Significa practicar. Significa procurar. O sea, un padre de familia cuando procura. Hay padres de familia que viven al día, ¿ok? Si trabajan hoy, ganan hoy. Bueno.
Y esa ganancia de hoy es para procurar a su familia, ¿cuándo? Todos los días. O sea, llevar comida a su casa. A eso se refiere. Significa trabajar por un salario. ¿Ok? Y significa desempeñar habitualmente. Desempeñar habitualmente. Entonces hay una diferencia entre cometer pecado y permanecer en pecado. Hay una diferencia entre cometer un pecado y permanecer en el pecado. Porque aún los creyentes más fieles cometen pecados, pero no aman un pecado. ¿Ok? O sea, aún los creyentes, o sea, si tú lees la Biblia, no hay ninguno, exceptuando a Jesús, que no haya pecado. Se equivocaron, pero no amaban ese modo de vivir. Esa es la diferencia entre cometer un pecado y permanecer en el pecado. El que permanece en el pecado es que así le gusta vivir, le gusta emborracharse y así vive. Le gusta mentir y así vive. Y no le cuesta mentir. Le sale, le florea, o sea, y no siente peso de conciencia. Entonces un creyente que comete un pecado se arrepiente, confiesa y es perdonado. Pero una persona que permanece en pecado no siente preocupación por lo que hace. Y podrá escuchar al mejor predicador. Y podrá ver las consecuencias para él y permanece. ¿En qué? En el pecado. Así es. Entonces, la pregunta viene acá. ¿Una persona que permanece en pecado se arrepiente? No. No. Por lo tanto, nunca confiesa. Y si nunca confiesa, nunca recibe perdón. Ahora dice ahí, todo aquel que comete o que está practicando un pecado, infringe la ley. Aquí la palabra infringir viene de una palabra griega ano y significa vivir sin ley. Significa vivir sin ley. O sea, es una persona libertina. Es una persona que vive como su razonamiento inicuo le hace entender. Oye, pero eso a Dios no le agrada. No, a mí no me hables de tu Dios. Ese es mi amigo. Él y yo nos entendemos. El pecado, cuando alguien lo está practicando, lo hace insensible. Lo hace duro. Y hace que su conciencia sea minimizada. Por eso tú dices, oye, ¿cómo es posible que tu mujer no sientas peso de conciencia de que estás abandonando un hogar? El pecado tanto la ha hecho insensible, la ha endurecido, que no le importa. No le importa. No le importa dejar abandonado un hogar. No le importa. El hombre que tiene un vicio de fumar, beber, drogarse, no le importa perder el trabajo. Oye, pero ¿cómo puedes dejar sin comer a tus hijos? Pues estás trabajando para darle de comer a tus hijos. No le importa. Él quiere satisfacer su vicio. No le importa. El pecado ha tanto progresado que te empieza a ser insensible. Te empieza a ser duro. Te empieza a hacer que no te pese ya que hagas cosas malas. No te pesa. Dices, no importa. Los gnósticos, que en este caso es aquí, era gente dualista. Veían el pecado como necesario, pero también como insignificante. Y decían que aunque pecaran, eso no afectaba a su corazón. Ellos decían eso. El pecado y la ley, hermanos, son incompatibles. El infringir la ley de Dios habla de un estado de rebelión y de soberbia. O sea, estar ahí pecando habla de un estado de rebelión. O sea, alguien que está pecado está en rebeldía.
Y entonces empieza la anomia. Anomia es vivir como si no hubiera leyes. O ignorar las consecuencias del por qué hay leyes. Y tú te das cuenta que eso ya se ve en el mundo. O sea, como te lo digo, de allá afuera lo vemos. O sea, sí. O sea, gente que te invita el alto y se lo pasan. Gente que dice, ¿no? En el hospital, cuando entramos, todos somos solteros. Pues los casados, pues, no les importa. A lo mejor un compromiso con alguien no les importa. Así viven. Así viven. ¿Cómo? Anomia. Sin ley. Entonces, fíjate bien. Pecar o permanecer en pecado es contrario a permanecer en Cristo. La desobediencia surge del odio. La desobediencia surge del odio como la obediencia surge del amor. O sea, aquel que está en una vida así, está demostrando que... Aquel que lleva una vida así está demostrando que odia a Dios. Uy. No, pero yo no odio a Dios, yo sí lo tomo en cuenta. No son estas palabras, es lo que haces. Sigue diciendo, 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció, en este caso Cristo, para quitar nuestros pecados. No hay pecado en Él. O sea, Juan ahora pone un punto muy importante y es el efecto que hace el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el efecto en un cristiano? El efecto en un cristiano es que se duele. Que se duele. O sea, se equivoca y a veces llora. Porque le duele. Pero ¿qué hace el que no le importa? ¿Qué? Así soy yo. ¿Sí? Marcos 1:21 dice, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero te voy a enfocar más es a Juan 1:29 dice, y el día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquí la palabra importante es quitar. Y viene de una palabra griega, airo, y significa elevar o alzar. También significa llevar cargando. Jesús es aquel que quita el pecado. Es aquel que expía el pecado con su propia vida. Quiere decir, hermanos, que el propósito de Dios al encarnarse fue quitarlos del mundo para que ahora vivamos no en pecado, sino en una vida de santidad. El efecto que hace el sacrificio de Cristo es llevarte a un punto más elevado de la moral. Porque hay gente que puede ser moralista, o sea, que aparentan que no hacen nada malo, pero el sacrificio de Cristo te va a llevar más arriba. Entonces, alguien que permanece en pecado es aquel que menosprecia este sacrificio. Es pisotear, es la basura, es decir, que la sangre de Cristo es inmunda, es deshonrar a Dios quien nos salvó y que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Proverbios 8:13, vamos a ver ahí. Entonces, ten cuidado cuando pecas y no sientes un peso, así que de que, Señor, perdóname. Si ya no sientes eso, cuando pecas, ten cuidado. Ten cuidado, porque puede ser que te apartes, porque está tan endurecido tu corazón que ya eres insensible. Y hay gente que aún con las consecuencias no cambia.
O sea, lo ha perdido todo. Pierde su familia, pierde el respeto, pierde el honor, pierde la lealtad, pierde sus amigos, pierde a su esposa, a su esposo, pierde a sus hijos, pierde el dinero, pierde todo lo que había comprado, lo pierde todo y aún así no cambia. Puede estar en una cama de hospital sufriendo y ya le amputó una pierna, un brazo, un dedo, perdió un ojo, perdió una oreja, perdió no sé, y no cambia. Puede haber gente así. ¿Cristiana? Sí. Y si el justo con tal se salva, ¿qué le espera a aquellos que practican la maldad? Si el justo con dificultad se salva, o sea, si ahorita lo estamos viendo así, tú dices, ay, o sea, sí soy cristiano, pero hay reglas, y la salvación es condicional, y si no con Cristo, puede ser que al final no me encuentre con Él, porque no estoy caminando. O sea, si el justo con dificultad se salva, ¿qué le espera a aquellos que practican la impiedad? Está dependiendo. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Lenguaje actual de ese verso. Los que obedecen a Dios en la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, y que nunca dice la verdad y vive como es debido. Una de las cosas que viene cuando estamos en Cristo es respetar a Dios. Es tener temor de Dios. Y ese temor hace que aborrezcas. Te van a llamar payaso, lo que tú quieras, pero tú dices, oye, esa manera de hablar como que a mí no me parece, o sea, no me gusta. Así hablamos todos. Además, el albur ya es considerado en México una cultura, un arte. Pues dirán misa, no me gusta. Ay, tú. Mira, mientras más se respete y teme a Dios, o sea, entre más se respeta y se teme a Dios, más se odia el mal. Aquí odiar tiene la connotación de no aprobar, ¿eh? No significa que mi vecino vive así, ay, lo odio con todo mi corazón. No se refiere a eso. Se refiere a que no consientes esas prácticas. No las consientes. Tú dices, no, o sea, ¿cómo puedes vivir así? ¿No? Fíjate, el amor de Dios y el amor al pecado no pueden coexistir. El amor a Dios y el amor al pecado no pueden coexistir. Fíjate, en las personas que han dejado de luchar contra el pecado están espiritualmente muertas y no conocen a Dios. Aquel que ya no lucha contra el pecado, o sea, de no pecar, es una persona espiritualmente muerta. Los creyentes verdaderos, hermanos, caer en pecado, pero nunca se rinden. Es decir, no van a dejar que su vida viva así. O sea, no. Tengo que cambiar. Tengo que quitar eso que me está afectando en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos. Lo tengo que quitar. O sea, no esperes a que Dios lo quite, ¿eh? Eso lo tienes que hacer tú. Sí. No es que yo no puedo. No es que no puedas. Es que no quieres. Es que no quieres quitarlo. ¿Por qué? Porque piensas que sin eso no vas a ser feliz. Pero el pecado te engaña. Porque si quitas esto, ¿qué va a hacer de ti? Entonces seguimos. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Dice, aquí viene otra vez esta frase que vimos hace semanas. Todo aquel que permanece en él, no peca. Otra vez, ¿a qué nos referimos con no pecar? No permanece en pecado, a eso se refiere. No que nunca peques ya, no es imposible.
Dice, todo aquel que peca no le ha visto. O sea, no vivir en el pecado es una muestra de que permaneces en Cristo. Entonces, si decimos que yo permanezco en Cristo, habla de estar constantemente en la palabra. Vamos a ver Apocalipsis 2:13. Apocalipsis 2:13. Dice ahí. Yo sé que vives. Apocalipsis 2:13 está hablando de otra iglesia. Dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene... ¿A qué se refiere allí? Se refiere a que había una iglesia cristiana, pero que toda la ciudad de esta iglesia estaba en contra de. No se refiere a satanistas ahí, sino se refiere a gente que estaba en contra de la iglesia y la hostigaba. Estoy leyendo en traducción viviente. Dice, sin embargo, a pesar de todo eso, has permanecido leal a mi nombre. Dice, te rehusaste a negar, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Antipas murió en baño sauna, en un toro. Se metían en un toro y le ponían fuego de bronce al toro y le ponían fuego abajo. Así murió Antipas. Dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que toleras a algunos de entre ustedes que manifiestan la enseñanza de Balaam, que le enseñó a Balac, cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándoles a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecados sexuales. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran gente libertina. No importa lo que hagas, tú eres salvo. Tú eres salvo, o sea, no importa cuántos mates, no importa cuánto hagas, al final porque tú hiciste una decisión por Cristo. Esos eran los nicolaitas. Ahorita lo que dice, 16, arrepiéntete. O de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos. Entonces, permanecer en Cristo es amar lo que Cristo ama. Los alaba de que permanecieron en la palabra, pero alaba de que toleren falsas doctrinas. Si te estás engañando, o sea, si estás permaneciendo en la verdad, amas lo que Cristo ama y aborreces lo que Cristo aborrece. Es por eso dice que aquel que permanece en él no peca. No se siente a gusto viviendo así. Obviamente que no. O sea, no. Y a veces pues, sí vas a llorar y con lágrimas tienes que tomar una decisión. Pero lo haces. Aquel que no está permaneciendo en Cristo, le da igual. Pero aquel que vive en pecado es un hombre o una mujer que no ha entendido la salvación. No ha entendido el Evangelio. No lo ha entendido. O sea, tal vez ni... Yo no lo puedo comprobar, pero son gente que... engañando. Se está engañando a sí misma. No a mí, ni a Dios, a ella misma. Se está engañando. Y vamos más allá. Ese hombre, esa mujer, se ha hecho su evangelio. ¿Por qué? Porque justifica su conducta y justifica su proceder con la Biblia. Y te dicen, no, la Biblia dice esto, yo por eso actúo así. La típica, ¿no? A ver, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te metes en esos lugares así donde no conviene a un hijo de Dios? Pablo dijo que se hizo judío a los judíos y libre a los libres. Por eso, o sea, con ellos hago mi bolita y todo, pero yo no soy como ellos. Y sí, tomo alguna que otra vez con ellos para que me acepten en su círculo. El temor a Dios es aborrecer el mal. O sea, ¿cómo era posible que los dos chicos decían conocer a Dios e iban día a día infringiendo la ley? ¿Cómo era posible? O sea,
y llevando una vida de pecado delante de Dios. No conocen a Dios, no conocen. Dicen que saben, pero no saben. No entienden el Evangelio, no entienden la salvación. Ese no es el Evangelio de Cristo. Si no es un Evangelio sacado de su propia mente. Entonces, 1 de Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, o sea, el que vive como Dios manda, ese, ¿qué? Pues ese es hijo de Dios, o sea, se ve. O sea, alguien que practica el pecado no puede ser de Dios. No. El que sí es. Bueno, que siga diciendo. Que siga diciendo, está bien. Cada quien su religión. Cada quien. Pero ahí lo dice. El que hace justicia es justo. Como él. O sea, si tú estás buscando de Dios, temes a Dios, buscas llevar una vida ordenada, buscas llevar una vida que agrade a Dios, sueltas, perdonas, no vives ahí amargado con todo medio mundo. Tú buscas hacer lo que Dios manda. Pero como vive el otro, estás viviendo a su manera. ¿Tú piensas que esa gente conoce a Dios? Entonces, ¿cómo identificas un árbol? Por su fruto. ¿Identificas agua limpia y agua sucia? Por el estado en que se encuentra. ¿Ah? Entonces, muchas veces esas doctrinas de vivir vida en pecado y ser salvos es muy sutil y muchas veces engañan nuestro razonamiento, pensando, diciéndonos, no, pues es que lo que dijo pasó. ¿Por qué crees? A ver, ¿por qué crees que hay mucha gente en esas falsas doctrinas? O sea, como pare de sufrir, en un auditorio de 10,000 gentes. ¿Por qué? O sea, te dices, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Porque por nuestra condición, hermanos, nuestra condición pecadora, es más fácil creer la mentira que creer la verdad. O sea, hay mucha gente, luego allá acá, que viene de otras iglesias. ¿Y sabes qué? Esas gentes son difíciles que permanezcan aquí. ¿Por qué? Porque vienen bien maleadas de otro lugar y les enseñaron no sé qué cosas, de amarrar al diablo, que Dios los tiene que bendecir, Dios tiene que hacerlos felices. Vienen con ese pensamiento. ¿Me puedo congregar? Sí. Como de otros. O sea, le sacas un tema como estos y los confronta con la mentira que tiene en la mente. Y les es más fácil rechazar la verdad que creerla. Pues es difícil. Y esas gentes terminan por no congregarse ya. ¿Por qué? Porque tanto han creído la mentira que ya no distinguen la verdad. Entonces vienen razonamientos como este. ¿Por qué a él le va bien? ¿Por qué ellos sí obtienen lo que quieren y yo no? ¿Por qué ellos viven de esa manera y pues veo que gozan mejor que yo? Ellos se van de reve en reve, suben fotos a Facebook, yo los veo bien contentos, muestran su cheve aquí en la mano y toda la cosa, están bien contentos, bien gratos, están en la par y toda la cosa, y yo, mi papá no me deja salir, mi mamá me dice que no. Ay, cómo quisiera estar como ellos, también para salir en Facebook, ser famosos, sacar la cheve, la negra modelo y toda la cosa, yo quisiera esa vida. Porque piensas que ellos están mejor que tú. Pero ¿cómo van a estar mejor que tú si no conocen a Dios? ¿Cómo? Ese es tu razonamiento, te está engañando. Te estás engañando, tú te estás engañando. Porque piensas que vivir una vida sin Dios es lo mejor. No te engañes. Eso es pasajero. ¿Sabes? Yo ya leí una entrevista de un futbolista muy famoso, estuvo en el Milan. Se llamaban Kevin Prince Pogba. Se llamaba Kevin Prince. Era Kevin Prince Boateng, se llama. Boateng. Otra juega en España.
Pero ¿sabes que este hombre llegó a la fama a los 20 años? Entonces tiene 29. Y le preguntó al reportero, oye, ¿cómo se maneja la fama y la popularidad? Y dice, si no tienes a alguien al lado tuyo. Él respondió, no le puedes manejar. Si yo ganaba mucho dinero en el Tottenham, en el Milan, ¿sabes qué hacía? Parí. Así como ganaba, gastaba. Nadie me dijo que había que ahorrar. Nadie me dijo que había que tener una vida de profesional. Hasta que un día empecé a comer banca. Y ya no jugaba más. Esa es la vida que tomé. De tanta fiesta y todo eso. Vean dónde terminó ese hombre. Porque el mundo es engañoso, hermano. O sea, tú nada más ves las fotos del Facebook, pero no ves lo que hay detrás de eso. Hay desorden. Muchas de esas muchachitas que fueron a esa fiesta salen embarazadas y su vida se acaba ahí. Eso no hacen. Tú nada más ves lo externo. Yo quisiera vivir así. ¿Qué de calidad puede tener una vida sin Dios? Dice, una vez, ya tenía yo 28 años. Me levanté, dijo este Boateng. Dijo, después de una party, dice, me puse hasta atrás. Y me vi al espejo y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El fútbol además son como, por mucho, 13 años. De los 20 a los 33, 30, si te va bien. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué ha pasado en todos estos años? ¿Dónde están? Y me di cuenta que estaba yo gastando mi dinero en cosas innecesarias. ¿Perdón? ¿Boateng? Y lo está diciendo uno del mundo, ¿eh? Uno del mundo así lo dijo. O sea, eso de andar de fiesta y que con la negra es innecesario. No lo necesitas. Pero te engañas. Lo necesito. Lo necesito. Yo quiero vivir así. Y Dios te lo va a permitir, sí. Entonces, a veces Dios te lo permite. Para que te des cuenta. Equivocado estabas. Pero entonces, ¿por qué a ellos les va bien y a mí no? ¿Por qué esas iglesias con doctrinas fuera de la Biblia tienen mucha gente y yo que trato de dar la verdad, parece que no funciona? Te voy a dar la respuesta. Proverbios 4:13. No te dejes llevar por las apariencias. ¿Qué dice el dicho vulgar? Las apariencias engañan. No te dejes llevar, o sea, sí, lo ves en Facebook. Ay, ¿a qué hora es esa amiga a tu casa? A las 10 de la mañana. Ay, no, qué bueno, mira, te la pasaste bien chido, amiga. Pero después te vas a dar cuenta en los años que no terminó la carrera. ¿No la terminó? Ay, tengo compañeras así, ¿eh? No terminaron la carrera. Pero andaba de rebe. Para terminar una carrera o una escuela requieres disciplina. Para ser cristiano requieres disciplina, ¿eh? Disciplina. No puedes andar de rebe y estudiar, no se puede eso. Vas a fracasar. Si los profesionales fracasan, Boateng fracasó, ¿qué te esperas tú? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. 13 de Proverbios, dice. Retén el consejo. No lo dejes. Te lo estoy diciendo ahorita. Ya está de ti. Yo me encargo de decirte cómo son las cosas. Aquí lo dice. Pero el que tú lo hagas, eso no me corresponde a mí. Eso ya eres tú. ¿Qué? O sea, yo no puedo meter a tu casa y a ver, ¿no? Yo me preocupo por mi vida, por mi casa. Por la tuya, bueno, pues aquí ya te estoy dando cómo es y ya tú lo haces, si quieres. Y si no, pues bueno, tus consecuencias tendrás. Guárdalo, dice, porque eso es tu vida. ¿Cómo lo dice? Guárdalo, porque eso es tu vida. O sea, de esto depende tu vida. No entres por la vereda de los impíos. Los que ves en el Facebook, ahí esos de que salen con su chela y su cigarrito, ¿no?
Viva la vida, amor y paz. No entres en... No. Ni vayas por el camino de los malos. Dice, déjalo. No pases por ella. Apártate de ella. Pasa. Dice, porque no duermen ellos y no han hecho mal. ¿Cuándo es el rebe? De noche. En la noche. Bien. Si no han hecho mal. ¿Cómo es que si no han hecho mal? Si no se han tomado todo un cartón. Si no han hecho cosas descompuestas en la casa de alguien. No duermen si no han hecho mal. Dice, ni pierden el sueño caer alguno. ¿Cómo se divierten? Vamos a agarrarnos un puerquito. A ver, ese está medio mencito. Vamos a agarrarnos a él y toda la fiesta se lo agarran. O sea, no pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Ay, ya no tenemos bebida. No, mi papá tiene un pomo guardado, se lo roban. Él lo dice, ese proverbio fue escrito hace... Y el versículo 18 es el que debes enfocarte, dice. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, lo bueno que tú puedas hacer, a veces no ves los resultados luego. De ay, es que yo ya no fui a esta fiesta. Y yo no me comporté, Dios, ¿de qué me sirvió? Bueno, no se va a ver ahí. Pero deja que pasen los años. Y lo vas a ver. ¿Te guardas de todo eso? Tienes un buen sueldo, buen trabajo, una buena casa. Dios te puede dar bendición. Pero te guardaste en ese momento. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. En aumento. Versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten tus ojos, guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pregunta, ¿quién va a guardar el corazón? ¿Dios o tú? Yo. Sobre toda guardada, guarda. ¿Quién? ¿Tú? No debes permitir, hay cosas que no debes permitir que entren, no. Y cuando te, o sea, yo te lo digo, yo también tuve esos razonamientos de que, yo también quisiera eso. Pero hay que me doy cuenta, digo, pues, qué tonto era. Qué tonto era, o sea, eso es una tontería. Entonces, cuando te quiere entrar eso al corazón, guárdate. Guárdate. Entonces, vámonos por el final. Ir en la nos habla de algo gradual, no de golpe. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, que va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Por eso no nos dejemos engañar de que parece que no funciona. Porque Dios honrará a aquel que vive guardándose de todo mal. Entonces, 3:8 de Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es interesante que Juan ocupe este título para Satanás. Recuerden que Satanás tiene diferentes apodos. Su nombre es Luzbel. Pero tiene Satanás y Diablo. Y otros más. Belzebú. Pero es interesante que Juan ocupe este punto. La palabra diablo, que significa calumniador. Quiere decir que alguien que vive en pecado, una de las cosas que tiene
es bien calumniador. O sea, es bien juzgón. Porque el diablo es así. Dice la Biblia que el diablo nos acusa de día y de noche. Son personas que inventan males contra y contra los que antes fueron sus líderes. Hablan mal de ellos a sus espaldas, como lo hace el diablo. Inventan toda clase de males y critican que ellos viven así porque esa es su convicción. El que practica el pecado es del diablo. También lo que Juan está queriendo decir es que aquel que vive así no espere que vea a Dios al final. Se va a ir al infierno. No espere a alguien así. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, el pecado, practicando el pecado desde el inicio. Entonces sus seguidores nunca han cambiado. Siguen haciendo lo mismo desde el principio y aunque hicieron una decisión de fe, siguen viviendo igual. O sea que no. Pero ahora son más descarados porque ahora conocen el Evangelio y viven así. Voy a verlas una película, se llama esta película González. Se llama. Este hombre se fue a meter a pares de sufrir. Se fue a meter allá a pares de sufrir. Y empezó a ver dinero. ¿Y sabes qué? Nadie lo había ordenado. Pero ya él estaba en el call center. O sea, esos que, bueno, le contestan y bueno, ¿en qué le podemos ayudar, hermanita? No, es que dice, es que tengo a mi hijo que está en la cárcel. ¿Y cómo se llama usted? Llámeme Pastor González. Él mismo se hace llamar pastor, ¿cómo lo ves? Va al banco y se presenta como pastor. ¿Cómo lo ves? Así es esa gente. Y se creen tan sabias que ellos deberían ser pastores. Descarados. Porque ser pastor no es por lo que sepas. Es por el llamado. Y cuando Dios te da el llamado, te va a equipar con todo lo que necesitas. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, discernimiento de espíritus, de enseñanza, esas partes que requieres en tu ministerio. Pero si tú te pones, no vas a fracasar un día. Porque el que practica el pecado es del diablo. Por esta razón, dice ahí, vino el Hijo de Dios para destruir lo que hace el diablo. O sea que Cristo, ese engaño en el que vivíamos, ese engaño que Satanás ha montado para que todos sigan el camino de la iniquidad. Si tú estás pensando que esa es la mejor vida, andar de rebe y andar haciendo esas cosas, requieres la luz de Cristo en tu entendimiento para que veas qué es lo que Dios, cuál es la verdad. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. No te dejes engañar. Las apariencias engañan. El mundo y Satanás te van a ofrecer muchas cosas y fáciles de obtener, pero no te dicen cuánto te va a costar. Y si tú puedes ir leyendo ahí en el internet, léelo. Profesionales en cualquier cosa y se dejaron llevar por el engaño y lo pierden todo. No te dejes engañar. Porque aquel que permanece en el pecado no espere un día a encontrarse con Dios. Termino. Apocalipsis 21. Dice ahí: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Ojo, aquí el abismo no es el infierno, ni tampoco es el lago de fuego, son cosas distintas. El abismo es un lugar donde Dios reserva
a demonios que son muy peligrosos y que no andan sueltos. Se dice Pedro, cuando cayó una estrella y salió humo como de un gran horno. Ese horno es una similitud de que de ahí salen demonios que son poderosos. Dice, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Permanecieron. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los que no permanecieron en Cristo, los que practicaron el pecado, los que les gustaba hacer lo malo, los que dijeron yo vivo a mi manera, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La resurrección. Bienaventurado el santo, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 pólulos de la tierra, Gog y Magog, y a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, calumniador, que fue lanzado en el lago de fuego. ¿Quién inaugura? Ahí está. Ese lago de fuego es la muerte segunda. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero fíjate lo que sigue. O sea, ya se fue Satanás allí. Ese es su destino final. Él lo sabe, que va a ir ahí. Por eso engaña a todos. ¿Para qué? Por lo que sigue. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ahí. Grandes y pequeños se hace referencia a gente, a reyes, a plebeyos, a gente que a lo mejor era de sangre noble, y gente que a lo mejor no eran caballeros como evento, ricos y pobres. A eso se refiere. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar en muertos, pues ahí están los del Titanic. Todos esos del Titanic van a resucitar. Los del Bismarck, los de la Segunda Guerra Mundial que se murieron allí en los submarinos, todos esos van a resucitar. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, los sepulcros se abrirán. La gente que murió, a lo mejor encontraron esas gentes, esas muchachas de Juárez, todo eso, van a resucitar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. En esos libros está todo, hasta lo oculto. Hasta lo que nada más sabes tú, ahí está. Los van a juzgar, a ver. Y la vez fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 es interesante. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Hay un versículo que dice, al que venciere, no borraré su nombre. ¿Cómo traducimos ese verso? Si tú te vas al griego de esa parte, es al que permanece. Al que permanece, porque esta es la promesa. El que no salió inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. Pero el lago de fuego fue para Satanás. Sí, pero él decidió voluntariamente seguir a Satanás. Ya te vas con él. Entonces, ¿cómo espera uno que hace la maldad de encontrarse con Dios? Cuando Dios no hace mal. El que hace mal es el diablo, y el diablo ese es su destino. Entonces, el que vive en santidad, vive en esperanza. Y al final se va a encontrar con Dios. Pero el que practica el pecado es del diablo.
Y el diablo se va a ir al lago de fuego. Y el que lo sigue, pues también. ¿Sí? ¿Ahí? Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar. Parece que no funciona, ¿no? Parece que guardarte, parece que no decir mentiras, parece que ser fiel a tu esposa, a tu esposo, no sirve. Parece. El camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A lo mejor no lo verás, pero recuerda que vas a envejecer. Y tus hijos se van a ir. Ellos van a hacer su vida. Y si fuiste fiel, ¿con quién te vas a quedar? Pues con quien iniciaste. Pero si no, puedes perderlo todo. Pero eso ya está en tu decisión. Vamos a orar.